Estamos avanzando en otro ámbito. Y se acuerdan, justamente viene el verano, y en este verano abundan mucho las propagandas de las bebidas, ¿sí? Bebidas de distinto tipo. Una relación lógica, ¿no? Y una de las cosas que se venden, parte de la pauta publicitaria, de lo que apunta a la publicidad, es vender. ¿Y cómo se vende? Bueno, el efecto de la propaganda es a veces crear una necesidad para dar una solución. Plantear una necesidad y dar una solución. Vender sueños, solucionar los problemas, satisfacer necesidades, etc. Y hace años atrás había una propaganda de una bebida que decía: esta bebida arrolla la sed. ¿Sí? Presentaba esta bebida gaseosa muy rica. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digo, esto arrolla la sed. Entonces, bueno, con esa intensidad, y en realidad sabemos que en realidad eso no es verdad, porque una bebida azucarada te genera un efecto de placer en el momento, pero al ratito ya volvés a tener sed. ¿Y cuál es la idea? Que sigan comprando esa bebida, porque esa al final te va a sacar la sed. Te vació el bolsillo, llenó la necesidad de los que están vendiendo, pero vos te quedaste con más sed todavía. Publicidad. Entonces, vemos en este sentido, ¿qué es lo que realmente quita la sed y es bueno y es sano para el cuerpo? Lo que Dios creó. Agua. La simple y sencilla agua. Es lo que tiene las soluciones adecuadas para el cuerpo humano. Fue creada por Dios, es un recurso. El cuerpo humano es 70% agua. Así que en definitiva es tomar un poco la esencia de lo que somos. Y esa sed corresponde a algo de lo siguiente, ¿no? Y eso es lo que calma realmente la sed, es el agua. Y no hay que tomarse 5 o 6 litros por hora para después volver a tener sed. No, el agua sola equilibra nuestra química, tiene la carga de minerales y electrolitos necesarios, ¿para qué? Para el sustento de la vida. Esta es la gran necesidad del hombre que se muestra en esta palabra. De ahí una sed que es más intensa que la sed interior. Y la palabra del Señor nos va a mostrar hoy que solo Jesús puede satisfacer y quiere satisfacer esa sed interior, calmar la sed del alma. Muchos buscan satisfacer esa... ¿Qué es eso? Es esa sed espiritual. No se puede explicar muy bien, pero es como esa sensación de insatisfacción permanente que tiene el ser humano. De estar buscando siempre algo que lo satisfaga. Algunos se satisfacen por un tiempo, pero después como que ya se desilusionan, como el nene que se entusiasma con un juguete en un momento, después ya se aburre. Algunos buscan, bueno, a través de los deportes, el trabajo, la diversión, los placeres, el pecado. Otros buscan en sustancias, otros buscan en otras distracciones, concentrarse en la familia, concentrarse, bueno, y un montón de actividades que puedo tener, pero en realidad todo eso es algo incompleto. Otros ofrecen ayuda comunitaria, acciones solidarias, otros empiezan a activar en política, buscando una llenura, buscando un sentido de propósito, algo que lo llene. Pero todo esto, en realidad, es buscar una llenura en Dios y una plenitud que no la da, por ejemplo, no es la idea de calmar a ser espiritual o llegar a un estado de plenitud como lo enseña la meditación trascendental, la filosofía oriental. No es el estado zen, donde uno ya no tiene, supuestamente, según el budismo, ¿no? El hinduismo también está en un grado tal de relajación, de concentración, de meditación, que uno ya no tiene más necesidad de nada material, de nada emocional. Muestran el estado máximo de plenitud del ser humano que se llama nirvana, que es un estado donde uno llega, donde se despoja de todo deseo. Llega al estado de Buda. Uno llega a ser un Buda cuando llega a ese momento, ¿no? Como un maestro, un iluminado. Y en realidad es desasociarse de todo.
y es negación de la realidad. Y el sentido bíblico no es eso. Es tener sensación de plenitud del alma. Tiene que ver con una vida que dependa de Dios. De fábrica estamos diseñados realmente para tener esa insatisfacción. ¿Saben por qué? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso es todo hombre. Por eso es la insatisfacción que la humanidad siente, que busca, hasta en religión, en un montón de cosas. Porque Eclesiastés dice, Dios puso eternidad al corazón del hombre. Esa noción de algo que nos trasciende, algo que por qué soñar, mirar. Por eso en la antigüedad el hombre miraba las estrellas, la luna, y mira qué habrá más allá, qué puede haber. Esa sensación de que algo hay trascendente, de un ser superior, digamos, en distintos aspectos, porque el ser humano tiene eternidad en el corazón, pero solamente Dios puede llenar, y fue creado así. ¿Por qué? Porque de fábrica nos diseñó para tener esos anhelos, sueños, y la búsqueda constante de calmar ese vacío existencial. Pero todas esas actividades que el hombre puede hacer tan solo son parches temporales, porque solo en su gracia Dios es el que nos otorga esa llenura eterna, esa satisfacción en forma permanente. Por eso le puse el manantial de vida, que es Cristo, como título del sermón. Y el subtítulo de solo Jesús puede cambiar y puede calmar la sed del alma. Vemos algo siguiente. Ya leímos el pasaje, capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a repasar. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó, y así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos al primer encabezado, la necesidad de obedecer al Padre. Verso 1 al 5. Como contexto, Jesús estaba en la región de Judea. Recuerden que había tenido la conversación con Nicodemo, estaba en Jerusalén y después se fue a la región de Judea, a un par de kilómetros. Esto es la zona sur de la nación de Israel. Y está bautizando en una ciudad aproximadamente cerca de Jericó. Y tuvo varios meses, aproximadamente de mayo a diciembre. Y en ese lugar donde predicaba, él empieza a predicar y comienza a tomar el auge su ministerio. Comienza a tomar una relevancia, ya Jesús tiene todos sus discípulos, los 12, y a la vez está formando a las personas. Y está teniendo bastante popularidad. Y de hecho, entendemos acá que Jesús está usando sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que trasladarse por un movimiento estratégico y bajo la dirección del Padre. Por eso el contexto quería que nos mostrara que Dios quería que pase por Samaria. Un lugar no recomendado para ir de turista, un lugar que no era muy querido por el típico judío, porque era un lugar hostil para ellos.
Pero Jesús no estaba como para perder el tiempo detrás de tabúes religiosos, ni todas esas pavadas que se habían inventado los hombres. Jesús tenía que traer vida. Y Jesús es dirigido por el Padre. Porque la palabra del Señor es muy clara en este sentido. Dice que cuando pues Jesús entendió, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos. ¿Qué se refería a esto? Estaba teniendo crecimiento, ya había pasado el altercado con los discípulos de Juan, que en realidad no estuvieron con él, ya fue Juan con sus discípulos. Pero debemos ver lo siguiente, acá pasó el tiempo, pasaron meses, y los fariseos, acá se refiere a los fariseos, que eran, digamos, la Gestapo de la ley. Ellos estaban ahí señalando a todo el mundo, quizá con la buena intención de guiar al pueblo de Dios a obedecer la palabra de Dios, pero hicieron tales agregados, tales retoques a la ley de Dios que ya hacían insoportable. Aún así eran admirados como las personas superiores, y ellos se movían de esa manera y ya pusieron el ojo sobre Jesús. Dijo, este está teniendo popularidad, predica lo mismo que Juan el Bautista, llamó al arrepentimiento, está bautizando. Y ya a ellos les raspaba eso. ¿Por qué? Porque estaban teniendo auge y ya las figuritas no eran ellos. Entonces de Jerusalén ya habían puesto los ojos en él. Y fíjense que en el capítulo 1 y el capítulo 2 fueron los fariseos a interpelar a Juan el Bautista. Acuérdense, cuando lo van a ver, le preguntaron, ¿quién sos vos? ¿Qué hacés? Y donde él le dice, yo soy la voz que clama en el desierto, nada más. No soy el Mesías. O sea, ya fueron a interpelar. Y estos eran la Gestapo de la ley. Te iban a preguntar, y cuando fijan los ojos, quiere decir que en cualquier momento surgiría esa controversia sobre Jesús e irían seguramente a hacerle una visita. Una visita, por supuesto, nada cómoda. La intención de ellos, quizá en su celo religioso, era guardar la ley de Dios, pero era eliminar competencia, simple. También, en este sentido, vemos que Jesús, ¿por qué se va de ese lugar? Dice que él entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, Juan fue un tipo problemático. A esta altura ya Juan habría sido encarcelado. A esta altura su primo habría sido encarcelado. Y cuando entendió que ya fijaban los ojos, Jesús no estaba yéndose del lugar a manera de una persona cobarde que huye. Jesús sabía que venía a ir a la cruz, pero todavía no era el momento. Entonces Jesús por eso resuelve irse a otro lugar. Y que dice que, y hay una nota al pie, una nota parentética, ¿qué quiere decir eso? Está entre paréntesis. Algo entre paréntesis es una nota, una información, una aclaración de lo que se viene dando. ¿Y por qué aclara Juan que no bautizaba a Jesús? Juan el Bautista bautizaba a él, pero dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús bautizaba a través de sus discípulos. ¿Por qué esta aclaración? Muchos dicen lo siguiente, que ocurrió, por ejemplo, algo que lidiaba Pablo con los corintios. Porque otros eran bautizados por Juan, pero Jesús predicaba y sus discípulos bautizaban porque nadie iba a poder jactarse y decir, a mí me bautizó Jesús. La primera carta de los Corintios, capítulo 1, versos 13 al 17, hay un problema que el apóstol Pablo está mirando y que la iglesia estaba dividida. La iglesia dividida con problemas y algunos, bueno, pero yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Había facciones. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Capítulo 1, verso 13 de primera carta a Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Imagínense una discusión en la iglesia, una discusión, porque a mí me bautizó
Pablo, a mí me bautizó Pedro, a mí me bautizó Apolo, y saldría uno más mayor todavía, uno de los más veteranos. Sí, pero a mí me bautizó el mismo Señor Jesucristo en el río Jordán. Así que yo tengo más importancia. Bueno, en esas cosas la iglesia perdió tiempo. Entonces, a manera, muchos especulan en decir, bueno, ninguno puede decir, a mí me bautizó el Señor. No es una carta de crédito. El bautismo no es un sentido de superioridad. No es una carta de élite. Es una ordenanza que el Señor hizo para formar parte del pueblo de Dios, en una manera de identificarlo visiblemente, públicamente, pero no es algo, un índice que porque me bautizó uno, me bautizó el otro, y no, porque este pastor tiene más grande la iglesia, entonces mi bautismo es más importante. Nada que ver. Pero muchas veces pasa en el corazón de los hombres. Muchas veces pasa. Porque a mí, yo fui criado en el ministerio. Yo estudié en tal lado. Ya cuando mencionas el nombre, no, pero ese lugar y uno el corazón. Pasa, hermano. Yo tengo tantos años en la iglesia y tengo derecho. Hermanos, acá no es derecho por antigüedad. Esto no es un sindicato. Esto es la iglesia de Cristo. ¿Qué mérito hiciste para ser miembro de la iglesia del Señor? Ninguno. Tuviste que arrepentir de tu pecado y creer en el Evangelio. No hiciste nada superior a otro. Una cosa es la maduración espiritual, las funciones, los roles que Dios llama de acuerdo a su soberana voluntad, eso sí. Pero no es que uno hizo algo más que el otro para ser miembro de la iglesia. Es algo que Pablo luchó, pero queda claro, hermanos, que Cristo sí bautizó a cada uno de los creyentes con un bautismo superior. Porque el bautismo en agua es algo visible, público, pero el bautismo fundamental es ser insertado en el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra dice que Cristo nos bautizó ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Fuimos sellados con la zarra del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ese bautismo sí lo hizo Cristo, cada uno de los creyentes. Somos bautizados en el Espíritu Santo cuando somos insertados en el cuerpo de Cristo en el sentido espiritual. Ese bautismo sí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Se acuerdan que él empezó el ministerio en Galilea? Él empezó en Galilea, estaba en Capernaum, estaba en la zona de Caná y después, bueno, de ahí se fue por motivo de las fiestas a Jerusalén para adorar a Dios y ahora tiene que volver. Él se fue con sus discípulos a Galilea porque el curso natural de los acontecimientos, si él seguía predicando, enseñando y juntando gente en ese momento, el resentimiento de los fariseos iba a crecer de tal manera que iba a llevar a un enfrentamiento prematuro. Entonces, ¿qué pasa? Él no iba a ir a la cruz cuando los fariseos quisieran, sino que Jesús se iba a entregar voluntariamente, ahí iba a ir a la hora que el Padre señaló que tenía que ir, no cuando a ellos se les antojara. Entonces lo que usó fue sabiduría. No huyó por salvar su vida, sino por causa del plan de salvación. Porque Jesús es sabio. Seguía por la sabiduría del Padre. Y hay batallas que tenía que pelearlas y hay otras que no. Fue una estrategia divina por causa de extender el plan de salvación. Entonces entender muchas veces lo que Jesús está haciendo. Jesús se mueve, Jesús buscando, vemos a Jesús efectuando esa búsqueda. Y Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente y la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Él va a ir cuando Dios lo había designado, no cuando ellos querían. Se fue a Galilea, pero dice que y le era necesario pasar por Samaria. La forma en la geografía, como está, ellos estaban en el sur, en Jerusalén. Galilea está al norte. En la región central está Samaria. Ahora, no necesariamente tenían que pasar por Samaria para ir a ese lugar, para ir a Galilea, como el propósito original. Pero dice que tuvo necesidad. Y cuando vemos que el apóstol Juan acá se refiere a tenía necesidad, como en otros tantos versículos, se refiere al plan de Dios.
No era siempre que tenía necesidad por un motivo turístico o un motivo meramente social. No era el único camino, pero sí era el camino más corto para ir a Galilea, era el más directo. Pero en aquel momento había otra forma, era cruzar el río Jordán de la zona de Judea, cruzar el río Jordán, ir por lugares donde eran gentiles, donde eran extranjeros, la región de Perea, y a la altura de Galilea, volver a cruzar el río Jordán. Esa era una de las formas de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Jesús tenía otros planes, Dios tenía otros planes para eso. Dice, vino pues a la ciudad de Samaria, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dice que Jacob le dio a su hijo José. En aquel lugar, Sicar, después de estar 20 años en una región, Jacob viene a ese lugar, a Sicar, y compra un terreno y edifica y hace un pozo para que salga agua de una fuente, de una vertiente natural, y hace un pozo en aquel lugar, y ese lugar le quedó como herencia a José. Ahora, ¿qué tiene de notorio esto? Porque fue un lugar de propósito. Una ciudad se fue a Sicar, se podría haber ido a otros lugares de Samaria, pero se fue a Sicar, junto a un pozo de agua. ¿Y cuál es el sentido de propósito? Vemos acá de que fue un lugar donde se iba a encontrar, donde Jesús se debía encontrar con alguien impensado, improbable. Se va a demostrar que el amor de Dios trasciende barreras culturales, etnias, clases sociales, situaciones personales, géneros. El amor de Dios se expresa en búsqueda. ¿Y por qué es tan significativo esto? Porque fue un pozo de agua, que era una herencia de José, una fuente de agua. Y esa agua viva, en el sentido natural, es un lugar de encuentro, donde muchas personas iban. De hecho, ese pozo sigue funcionando al día de hoy. Pero vamos a ver algo en este sentido. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es tan inverosímil ese encuentro ahí en ese lugar y sentarse al lado de un pozo? Una de las cosas que debemos ver está ahí, cómo era la relación, y acá sí tengo que tomarme un tiempo para explicar cómo era la relación de samaritanos y judíos. Era de permanente conflicto. Era una bronca permanente entre ellos. ¿Por qué? Una de las cosas que ocurrió muchos años antes, donde se originó el conflicto, donde se originó el problema, era que cuando murió Salomón, el hijo de David, el reino de Israel se dividió. Participó el príncipe heredero, que era Roboam, el hijo de Salomón, seguía en la línea sucesoria y él tomó el reinado cuando murió su papá Salomón. Y él, por mal consejo y escuchar, y siendo joven, empezó a oprimir al pueblo, a la nación. Empezó a cobrarles más impuestos y a hacer un trato cruel. Y la gente, lógicamente, llega a un momento donde el Estado se mete y donde el Estado oprime. En un momento eso explotó. Y hubo un general del ejército que se llamaba Jeroboam, que llevó adelante la revuelta y la gente lo eligió como líder y se dividió la nación de Israel. Quedaron solamente la zona sur, quedó con Judea y Benjamín, esas dos tribus quedaron, que se denominó el reino de Judá, y después el resto de las 10 tribus, las otras 10 provincias, por decir así, se quedaron conformados, que era el reino del norte, que era conocido como el reino de Israel. Jeroboam se plantó e inició una nación nueva, pero ya espiritualmente mezclada con el paganismo. ¿Por qué? Porque Jeroboam sabía que la gente iba a adorar al templo que está en el sur, era cruzar a la otra nación. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a edificar acá 2 becerros de oro y vamos a hacer un altar acá y comiencen a adorar acá a Dios. Vamos a reemplazar el templo de Jerusalén. Y ya hubo mezclas paganas y rechazan. Hasta esto ocurrió y vivieron así
y sus descendientes fueron malos reyes, muy pocos reyes hicieron lo bueno delante de Dios en el reino del norte. Empezaron a mezclar, comenzaron la adoración a Baal, ya contaminándose, ¿no? Pero en el año 722 a.C. vino el imperio de Asiria y conquistó toda la zona. De ahí hasta el de hoy se perdieron todas esas tribus. Esas son las famosas 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque Asiria tenía un método. Te tomaba el lugar, aparte de matar los que querían matar, los sacaban como esclavos y los esparcían por el resto del imperio y traían ciudadanos de otras regiones para poblar el lugar. Era para eliminar toda rebelión, todo sentido de identidad, de pertenencia a los que estaban en ese lugar. Únicamente dejaron ya a los enfermos, a los muy pobres o los ancianos. Era lo único que dejaron en ese lugar. La gente por ahí importante, más acaudalada, más pudiente, que pudiera reunir fuerzas y iniciar una rebelión, los habían deportado a otros lugares. El imperio asirio terminó en ese lugar. Fueron deportados. ¿Y qué hicieron? Al traer personas de otros lugares, venían con sus cultos, venían con su paganismo metido. Entonces llegaron a ese lugar y tuvieron quejas, porque se encontraban que el lugar estaba lleno de animales salvajes que atacaban a la gente. Y ellos por ahí supersticiosamente, pero teniendo un poco de hilo de la cuestión, seguramente este lugar, estamos acá porque esta gente no agradó a Dios. Y nosotros no conocemos las costumbres del pueblo de Dios. Así que hablaron al rey de Asiria para que traiga sacerdotes, para que vengan a enseñar a ver la ley de Dios. Y de hecho es verdad, porque había leones que atacaban a la gente. Son los leones asiáticos, que son un poquito más pequeños que los leones africanos, pero eran suficientemente grandes como para matar gente. ¿Y qué pasa, hermanos? Debemos comprender esto, hermanos. La contaminación espiritual trae maldición. Y no solo que trajeron sacerdotes para enseñar la verdad, porque si hubieran enseñado la verdad de la palabra, bueno, no, enseguida mezclaron todo. Y espiritualmente, entonces después, otro rey, allá por el 400 a.C., hicieron un templo en un monte que se llama Gerizim. Hicieron un templo ahí para que no vayan al templo de Jerusalén. Y adoraban ahí, pero ya una teología adulterada. Ya mezclas con la adoración a Baal, las mezclas con la adoración a otros dioses paganos, sacrificios, eran abominación a Dios. Aparte que ya era una etnia mezclada. Entonces vemos en este sentido esta mezcla que había en ellos. Hasta que después, en el siglo II antes de Cristo, uno de los reyes del sur atacaron esa zona y destruyeron el templo de Gerizim. Y ahí más bronca todavía entre ellos. Más bronca todavía, porque los veían como traidores. Es más, cuando fue destruido ese templo, ellos igual siguieron adorando en el monte ese, seguían yendo a hacer sacrificios. Construían en otros lados lugares altos y altares, pero ofrendaban y adoraban a Dios de la manera más blasfema y corrupta que podía haber. Entonces, ¿qué pasa? Para los judíos más religiosos en los tiempos de Jesús, era una abominación pasar por ahí. Los veían como personas que eran como sucios, peores que los gentiles. Estamos hablando en cuanto a la pureza ceremonial. Entonces muchos preferían contaminarse y caminar por suelo extranjero, suelo gentil, porque sería un mal menor antes de pasar por Samaria. Los veían como blasfemos, depravados, peores que los gentiles. Por supuesto, ellos devolvían el favor, No se podían ni ver, los samaritanos no podían ni ver a los judíos. Tenían trato entre ellos, pero muy a regañadientes, y por ahí literalmente algo de comercio. La gente pasaba, algunos pasaban por Samaria porque tenía que ser un camino más corto, pero evitaban lo más posible el contacto con los samaritanos. Ni verse, ni hablar, si se veían, ni saludarse. Esa era la relación entre samaritanos y judíos. Y acá vemos en el verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Y en ese lugar, Sicar estaba como 1 kilómetro donde está el pozo. O sea, y había otras fuentes de agua cerca. Así que, ¿por qué? Después vemos a esta mujer
Se va 1 kilómetro y en esa hora, donde el rayo del sol está al máximo, al mediodía, en una zona que es una zona árida, donde el calor es calor en serio y está todo seco, pero vemos un aspecto también, algo maravilloso que podemos sacar. El creador del universo, el que sustenta todo con el poder de su palabra, está cansado y tiene sed. Dice un autor, Borchet, es absolutamente crucial reconocer que todos los escritores del Evangelio eran muy conscientes de la humanidad de Jesús. La estratégica doctrina cristiana de la encarnación no es solo una afirmación teológica sobre la deidad de Jesús, también es una afirmación sobre su humanidad. Las tendencias herejes resultan cuando alguno de los elementos es omitido o ignorado. Jesús fue realmente un mortal que experimentó la debilidad corporal del ser humano, aunque no sufriera la maldición humana del pecado. Él sufría las limitaciones. De hecho, él envejeció, o sea, nació, tenía sus 30 años. Tenía las limitaciones del ser humano, pero no tenía la maldición del pecado sobre él en sí, pero sí las limitaciones humanas. El verbo, el eterno verbo que se encarnó, se humanó, aquel ser eterno que se tuvo que vestir de hombre para habitar en el tiempo y espacio para venir a salvarnos, estaba cansado. Esa es la autohumillación del verbo, es la autolimitación del verbo. Él nunca dejó ninguno de sus atributos como su eternidad, nunca dejó ninguno de sus atributos como Dios, sino que se autolimitó a sí mismo para poder venir y caminar entre nosotros. ¡Qué gran lección de humildad! Él está cansado a pleno mediodía. Pero ¿por qué en aquel lugar? Y vemos el segundo encabezado. El amor que derriba y trasciende fronteras y culturas. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Pues los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pleno mediodía, todo el calor. Él está solo en un pozo y resulta que va una mujer. Era tarea de las mujeres buscar agua. Era tarea normal, lo hacían las mujeres ir a buscar agua, pero siempre se hacía a la mañana temprano o al atardecer, cuando caía el sol. Esa es la hora que ellas iban a buscar, porque era una cuestión de lógica. El sol te cocinaba al mediodía. Pero esta mujer iba allá sola a esa hora. Tampoco iban acostumbradas a venir solas, sino en grupo. Pero Jesús está haciendo algo, está en un proceso de ganar almas de los samaritanos. Y lo va a hacer a través de un instrumento insospechado o no tenido en cuenta por nadie. Una mujer que solo está buscando agua a esa hora. Vemos un contraste en esta persona con que Jesús tuvo trato. Esta mujer, esta samaritana, era una mujer impura ya ceremonialmente, sin ver todo lo que Jesús le dice más adelante. Eso lo veremos la semana que viene, pero acá vemos quién era la samaritana. Una mujer que está yendo sola, ya por ser samaritana, ni siquiera le debería dirigir la palabra, porque lo más religioso es estricto, fíjense las cosas, ¿no? Que establecían los fariseos, que los hombres no tenían que hablar con las mujeres en la calle, en público, no hablaban con las mujeres en público. Y siendo un judío, por eso la sorpresa de la mujer, ¿cómo siendo vos judío? No se trataba. Pero hay grandes contrastes en este sentido. Por ejemplo, entre esta samaritana y lo que era Nicodemo, con quien Jesús se trataba. Vemos en este sentido, por comparar, Nicodemo era rico, ella era pobre. Él era un religioso devoto, ella era una mujer inmoral. Él era rico, ella pobre. Él era miembro de una élite. Ella era un paria de la sociedad. Era desechada por todos. Y Jesús hace lo impensable, rompe la costumbre y la norma de su tiempo y le pide agua.
No solo que los hombres no hablaban en público, pero vemos un detalle. Antes de hablar con ella, ¿qué hizo con los discípulos? Los mandó a comprar comida. ¿Por qué el Señor hace eso? Podemos llegar a pensar de que no quiso intimidar a una mujer sola que va a esa hora con una comitiva de 13 hombres. Los manda a comprar. Obvio, tenían hambre, tenían que comer. Pero ¿por qué no se quedó con uno, con dos? Sí, para comprar. Los dos se tenían que ir a comprar. También era evitarse problemas. Era más aconsejable no ir un judío solo ir a comprar. Tenían relación. Y de hecho ellos compraban, y los más religiosos compraban cosas que podían quitar fácilmente la contaminación de los samaritanos. Comprar como nueces, toda esa cosa que limpiaban la cáscara y podían ceremonialmente comerla porque eran impuros. ¿Por qué también el resentimiento de ellos, los samaritanos? Cuando vienen de la deportación, después que salen de Babilonia, los que habían quedado en Samaria, que no eran la Samaria original, eran los que descendientes, 80 años después de la esclavitud y muchos años de cuando Asiria deportó a los israelitas de aquel lugar, se ofrecieron para construir el templo y ayudar a ellos, y dijeron que no. Es más, les prohibieron que se casen a los hombres israelitas con las mujeres samaritanas, o las hijas israelitas casarse con hombres samaritanos, por un motivo religioso, conservar la pureza de la fe en Israel. Esdras fue el que prohibió el casamiento con samaritanos. Eso más bronca todavía. Por eso las relaciones entre ellos eran de esa manera. Entender la cantidad de personas con las que se charlaba, con las que Jesús hablaba, y él quería tener un rato de tener una charla tranquila. Por eso la sorpresa de la mujer. En el verso 9, la mujer samaritana dijo: ¿cómo tú siendo judío me pide a mí beber que soy mujer samaritana? Pues judío y samaritano no se tratan entre sí. La traducción más correcta tiene que ver que no comparten nada entre sí. Tiene que ver, esa palabra en el griego tiene que ver con el compartir utensilios, compartir vasos, copa, un plato. No compartían nada. ¿Por qué? Porque para un judío estricto quedaría contaminado espiritualmente por la impureza del samaritano. Si compartían un vaso, si compartían un plato, al compartir a tomar se contaminaba espiritualmente y quedó impuro ceremonialmente. Entonces no podía beber. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dame de beber del cántaro que está llenando vos. Y ella no podía entender que un hombre judío le hablara a ella y segundo que le pide beber de su cántaro. No le entraba en la cabeza. Fíjense lo que la religiosidad oprimía. Y Cristo vino a libertar de esa opresión. No es el mensaje feminista. Es entender el amor de Dios y la compasión de Dios, mostrándose en un instrumento débil, menospreciado y desechado. Judío estricto jamás compartiría. Pero Jesús está dispuesto porque él no se contaminaría. Su santidad es tal que él no se contamina. Él sanó leprosos, tocó a leprosos. Cualquiera iba, toca a un leproso y queda contaminado con la lepra. Pero Jesús no, lo tocó y lo sanó. La santidad de Jesús es superior y no se contamina. Pero ¿qué pasa? Nada impregna a Jesús del pecado. Así que Jesús es quien busca. Él nos busca. ¿Y cuántas veces ofrecemos resistencia o sorpresa? Porque algunos se pueden creer muy limpios por ser muy religiosos, como Nicodemo. Otros seríamos como esta mujer, despreciados por todos. A veces, ¿cuántas veces pasa en el corazón de muchos cristianos que miran de lejos a vagabundos, borrachos, drogadictos, prostitutas, homosexuales? Y la lista es larga, porque se creen mejor que ellos. Uy, guarda, que no me quiero contaminar. ¿Cuál es la sorpresa que tenía esta mujer? Muchas veces tenemos la actitud de Nicodemo. Pero a veces tenemos que ver que Jesús buscó
y habló y tuvo diálogo tanto con Nicodemo como con la samaritana, porque ambos, el religioso que se creía puro, como aquella mujer que era un paria quiere decir socialmente que está despojado de todos sus derechos, no es reconocido ninguno en derecho. Esta mujer era desechada de la sociedad, aún de entre los samaritanos. Pero tanto uno como otro necesitaban nacer de nuevo. Tanto uno como otro necesitaban el agua de vida que solo Jesús puede dar, que es salvación y vida eterna. ¿Cuántas veces ocurre en el corazón que tenemos la actitud de Nicodemo? Debemos entender, hermanos, que ambos necesitan nacer de nuevo. El Salvador no es un Salvador de una élite religiosa caudalada. El amor de Dios se extiende a todo tipo de personas. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón respecto a otros pecadores cuando los ves? ¿Querés presentar el Evangelio? ¿Representar el amor de Dios? ¿O hay un desprecio en tu interior? ¿Sabés cuál es la diferencia entre Nicodemo y la samaritana? Es que ellos pecaban de distintas maneras, nada más. Pero ninguno merecía la gracia y el amor de Dios, sino su justicia. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio a su Hijo. Vemos el amor de Dios expresado. Y comienza esta conversación y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría agua. A veces como si Jesús interiormente se estuviera riendo, o sea, no se da cuenta, no le cae la ficha. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces a veces no nos damos cuenta de la bendición de Dios que tenemos al lado y aún siendo cristianos decidimos trabajar por nuestra fuerza y no buscar el agua viva? Jesús comenzó la conversación pidiendo agua, dame de beber, pero acá ya encara la conversación como que él tuviera el agua, de hecho él tiene el agua y la otra persona es la que tiene sed. Porque esta mujer, él sabe que esta mujer no tenía ni idea quién era él. A diferencia de Nicodemo, Nicodemo sabía, como era un hombre devoto y entendía que era alguien enviado de Dios. Esta mujer no tenía ni idea quién era. Nada, ni habría escuchado su nombre, ni sabía qué era, nada. Totalmente fuera del ámbito de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Él ofrece el agua que puede calmar, que es capaz de calmar la sed más ardiente, de traer paz, de traer regocijo, de alegría al alma cuando ésta recibe el perdón de sus pecados, porque es un nuevo corazón. Él da el agua viva, como dice en este sentido la fuente de agua. Esta fuente de agua tiene que ver con un agua que surge de un lugar, es un agua espiritual que está dando. Es el mismo término que en el capítulo 7, verso 37, Jesús le dice, venid a mí todos los que estáis sedientos, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, una fuente permanente donde fluye, que es la persona del Espíritu Santo. Agua de salvación. Este es un gozo, es una vida en dependencia que te hace disfrutar el estar en tu casa, tu familia, en el hogar, disfrutar el sol, del trabajo. Es una vida en dependencia con Dios. El Señor habla de vida abundante y eterna. Así está Juan rememorando cuando el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 1, dijo, venid y comprad sin dinero, comprad todo gratis, vino y leche. Jesús tiene agua de vida para dar. Vengan todos, porque Dios es fuente de agua viva. Pero muchas veces, muchos se distraen con placeres, con vanidades, con esfuerzos, queriendo llenar un vacío que solo Dios puede obrar. Buscan en placeres temporales que nos apartan de lo eterno. Muchos viven una vida miserable
por dejar a Dios, que es fuente de vida eterna. Dios, a través del profeta Jeremías, le dijo a Israel en capítulo 2, verso 13, ustedes me dejaron a mí, que soy fuente de vida. Ustedes me dejaron a mí y construyeron para sí cisternas rotas que no sirven para nada. Buscamos en fórmulas humanas y eso era un castigo para Israel. Jeremías, capítulo 2. Dios está hablando a su pueblo y de entradita nomás le está diciendo el problema que están haciendo, la mezcla religiosa que tenían, todo el desastre. Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios también le habla otra vez más a través de Jeremías y otra a través del profeta Ageo a la nación de Israel que había parado la construcción de la obra de Dios. Gracias a los samaritanos que hicieron la guerra cuando Israel tenía que reconstruir el templo de Jerusalén después de que volvieron de la deportación, los samaritanos lucharon e intervinieron para que se pare la obra y se paró la obra hasta que Dios levantó al profeta Ageo y le dijo, bueno muchachos, hay que poner las manos en el arado y volver a construir el templo. Ustedes dejaron mi casa desordenada y vacía y ustedes tienen todas sus casas adornadas. Su prioridad fue ustedes, pero eso, todo lo que tenían que hacer era reconstruir el templo, el altar para adorarme. Porque era el centro y el corazón de la nación de Israel. Y Dios le dijo, comen y no se sacian. Beben y vuelven a tener sed, porque ustedes construyeron para sí cisternas rotas que no sirven para nada. Pero Dios es fuente de agua viva. En un lugar, en un contexto árido, donde el agua tiene casi el valor del oro. Es muy valiosa. Y le empieza a mostrar quién es Él. Y en el verso 11 le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes para sacar el agua viva? El agua viva ya a pesar de ser una vertiente natural. Pero dijo, mira, no tenés ni una taza. ¿De dónde vas a sacar el agua? ¿Y cuántas veces nosotros respondemos a Dios de esa manera? Leemos en su palabra que Dios nos va a bendecir, que tenemos victoria en Cristo. Sí, pero yo sigo viviendo igual. A ver, ¿cómo va a ser Dios? Me falta plata, no tengo cómo sacar, pero Dios es tu pastor. Sí, acá dice la Biblia, pero ¿tenés que tener vida abundante en Cristo? Sí, acá estoy. Tirando para no vender la escopeta nomás, pero vivo. Muchos cristianos viven porque respiran nomás. ¿Dónde está la vida abundante? Y le estamos diciendo a Dios, Dios sí, la Biblia dice eso, pero en la realidad no pasa nada. ¿Qué vas a hacer Dios? A ver, ¿cuántas veces tenemos esa actitud? Esa actitud de la samaritana con Dios. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, pero yo acá no veo nada. Yo sigo los mismos problemas, sigo la misma situación. Gente apática. Cínico también un poco. Entonces vemos a Jesús y ella le dice, bueno, Señor, en un sentido no, Señor, como su Salvador, sino como una deferencia, como diciendo, usted caballero, no tiene nada, ¿con qué lo va a sacar? Es más, le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces vemos lo siguiente acá, no entendía esta mujer quién era. Primero una respuesta y ofrece una resistencia incrédula respecto al origen del agua, porque ahí está el tema. ¿De dónde va a sacar el agua? Si vos este pozo es hondo, era un pozo que tenía más o menos unos 23 a 30 metros hasta llegar ahí. Es un pozo profundo, o sea, ¿de dónde va a sacar el agua? No tenés ni una taza. ¿O qué vas a hacer? A ver, ¿dónde la tenés? ¿En el bolsillo? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? Cuando no salen las cosas como esperamos, o cuando me siento mal o desesperado. En vez de practicar un agradecimiento, contentamiento con Dios y buscar de que Dios se glorifique aún en medio de esta situación, no, me encierro a protestar.
y a renegar y a refunfuñar con Dios y a hablar medio entre dientes. Bueno, vamos a orar. Voy a orar, ¿pero para qué? Si total es incredulidad. Pero Jesús está hablando en un sentido espiritual. Y le dice, bueno, ¿acaso sos mayor que nuestro padre Jacob? Ellos también tenían la herencia religiosa y sabían que esa era la herencia de José. Pero inclusive Jacob tuvo que hacer un pozo, construir el pozo, cavar, construir el pozo y sacar con un balde. Así que si él lo hizo, vos también vas a tener que sacar con un balde. O sea, estaba doblemente equivocada. Número uno, Jesús sí es superior a Jacob, porque él es su creador. Y segundo, él no se refiere a un agua física, sino espiritual, porque él es la fuente y el origen de la vida. Es autosuficiente y esa vida la comparte con su creación. Y hace una observación natural. Jesús dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Y es verdad, cualquiera que tome de cualquier agua, yo tomo agua ahora y dentro de 1 hora, 2 horas voy a volver a tener sed. Algo natural, se vuelve a producir. El ser humano no puede vivir más que un par de días sin agua. Necesitamos consumir agua. Dios nos hizo así también para entender algo, tener claro nuestra necesidad que todo ser humano tiene de buscar a Dios, el autor de la vida. Y debemos buscar todos los días para ser llenos. Solamente Dios puede llenar y confortar el corazón. Y vemos el gran ofrecimiento. El verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice John MacArthur en su comentario, el agua viva que él ofreciera la salvación en toda su plenitud, inclusive el perdón de pecados y la capacidad de desear vivir una vida obediente que glorificara a Dios. Jesús ofrece el agua que da vida al alma desesperada. Entra en el alma y permanece dentro, como fuente de frescura y satisfacción espiritual. Dice también Hendrickson, este es un manantial perpetuo. Y aquí en la tierra sostiene a la persona espiritualmente con vista a la vida eterna en los cielos. Como dice Apocalipsis 22:17, que vengan y beban del agua, de esa fuente de agua que es Cristo. Aunque ella todavía no comprende, dice, bueno, dame esa agua. Ella quizá lo hace en un sentido natural, todavía no comprende. Pero Jesús está en el proceso, primero, y como una conclusión. Cristo está haciendo obra de evangelización, llegando a todo tipo de personas, los más encumbrados de la clase social, así como los despreciados, los olvidados, los nadie. El amor de Dios desborda de su corazón, mostrando que solo Él puede saciar el alma angustiada, vacía, rota, desanimada, moribunda o muerta espiritualmente, para dar nueva vida a donde había muerte. Él puede perdonar todo pecado y dar una nueva vida. Y esta es eterna y es una herencia que no se corrompe. ¿Y cómo aplicamos esto? ¿Está tu alma sedienta? Cristo puede saciar y quitar la sed. Tu vida puede ser un desierto ardiente donde no parece haber esperanza, pero quiero decirte hoy, Cristo te ofrece el agua de salvación. Como creyente algunas veces se experimenta ese paz, ese gozo y la alegría, pero ¿por qué a veces no permanente? Como que uno estuviera permanentemente tocando los cielos con la mano. ¿Por qué pasa eso? Lo que vivimos en este mundo es que recibimos una porción de nuestra herencia. Pero debemos seguir rogando al Señor que estamos, como dice el Salmo 42:1, así como el cielo brama por las corrientes, así clama por ti, Dios, el alma mía. El creyente tiene la plenitud en su corazón, tiene la plenitud de Dios en su vida, tiene la fuente inagotable de salvación, esa fuente que salta para la vida eterna, que trae saciedad, que trae no solo la salvación que se va a terminar de consumar en la eternidad, siendo salvo de este mundo en el proceso de santificación, pero ese poder cada día debemos buscarlo. Dice la Escritura varios momentos de la oración y dice que fueron llenos.
En el libro de los Hechos, en otro capítulo, y fueron llenos. Es un hecho sucesivo. ¿Por qué? Porque tenemos este cuerpo mortal, tenemos este cuerpo pecaminoso, una mente que necesita ser renovada, pero entender y madurar espiritualmente es entender que yo siempre, por la fe, no lo que yo sienta, tengo relación con Dios. Y esa fuente está activa y trabajando en mi vida, más allá o independientemente de lo que yo sienta. ¿Cómo vivimos? Yo no vivo trabajando todos los días para sentirme tal cosa, sino tener la convicción de que el Espíritu Santo de Dios mora y eso me llena de gozo trabajando en mi corazón. Pero a veces dejamos de buscar por otras cisternas rotas. Soluciones con mi fuerza, mi inteligencia. Otra cosa que traba mucho es el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, y esta agua está dentro tuyo, volvé a la fuente. Podés estar en un desierto ardiente, en luchas, y te sentirás morir quizá. Pero la fuente de vida está en el creyente por el Espíritu Santo. Él puede reverdecer tu vida espiritual. Te traerá consuelo, restauración. Si te gobierna la apatía, ¿qué es la apatía? Nada te conmueve, nada te lleva. Está ahí, bueno, sí. Huí de ahí. Si no estás evidenciando que no naciste de nuevo, no hay fruto de Dios en tu vida, quiere decir que no hay salvación, que no hay vida eterna. La apatía que gobierna plenamente todos los días de tu vida, cuidado, porque puede ser que no naciste de nuevo. No hay salvación. La ira del Padre está sobre tu vida. Pero hay un remedio. Hay una fuente de vida que está disponible. Tan solo tenés que ir a Dios en arrepentimiento y fe para tener salvación y vida eterna. Hay salvación en Cristo, hay salvación en Dios. Salir de esa apatía, de esa vida, que Dios vuelva a renovar el ímpetu, renueve las ganas, el fervor por Dios, estás bebiendo de la fuente de vida eterna. Cristo está haciendo un llamado, Él está buscando y Él está ofreciendo el agua en esta mañana. Que Dios pueda renovar tu vida. Pero antes yo servía a Dios de tal manera y ahora, bueno, Dios puede renovar tu vida. Tu casa, tu matrimonio. Porque vas a estar primero satisfecho en Dios. Te regocijarás haciendo su voluntad, porque va a ser en el poder de Dios. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, yo te ruego que tú bendigas, Señor, la palabra y que añadas lo que quizás yo no pude hacerlo en mi torpeza humana. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que puedan asimilar, comprender que en ti hay plenitud de abundancia. Señor, como dice, Señor, tu palabra, Señor, a mi diestra, Señor, plenitud de gozo. Tú aderezas mesas, Señor, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Toda clase de delicias y de bendiciones tú la tienes, Señor. Sí están los angustiadores, sí está la lucha, sí está la persecución del enemigo, sí está la tentación del pecado, pero también está la delicia de tu palabra, la plenitud de la llenura espiritual, el estar enfocados en ti, Señor. Oro, Señor, para que haya hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu verdad, llenando corazón y vida en esta mañana. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Acuérdese, me venía esta canción.